¿Qué tal? Nuevamente estamos en este espacio especial de enseñanza y trabajo terapéutico, así que pues es un gusto tenerle como siempre y esperamos que esta pequeña clase, información, tema pues le sea de ayuda a usted y a los que ama conocidos también, ¿por qué no? Muy bien, pues vamos a iniciar. El día de hoy tenemos este tema que se llama problemas de inseguridad personal y bueno, pues es un tema muy relevante porque sucede que aún sin darnos cuenta, pudiera ser que muchos de nosotros tenemos este problema o hemos padecido o alguien que conocemos, así que vamos a pues a explorar este tema tan interesante. Así que iniciamos con nuestra primera lámina que dice ahí, ¿cuál es el concepto de inseguridad personal? Más que una definición es un concepto porque no son palabras definidas, las dos como tal sí, pero ya unidas, pues la inseguridad es una falta de confianza en uno mismo, dudando de la propia valía, de las habilidades y decisiones, lo que genera un sentimiento constante de vulnerabilidad. Notes esta palabra y subrayémosla, es una palabra interesante. También temor al fracaso, al rechazo y una excesiva necesidad de aprobación externa, manifestándose en timidez, ansiedad o conductas compensatorias como la arrogancia. Mire usted, así que aquí tenemos un cúmulo de expresiones. Me llama la atención la vulnerabilidad porque la vulnerabilidad es como una sensibilidad extrema, es como cuando usted tiene una herida y que no ha cicatrizado y hasta el roce del aire, del agua, cualquier cosa le genera un dolor. Bueno, la vulnerabilidad emocional es un asunto que como que todo me afecta. Por eso decimos que situaciones básicas a veces generan temor, rechazo, generan reacciones, aun siendo circunstancias muy, como llamamos los psicólogos, muy primitivas o muy básicas. Y pues este asunto de la vulnerabilidad pues es una manifestación clara de que me siento inseguro. Y bueno, aquí ya hay otros rasgos de la personalidad como la timidez. La timidez es algo que generalmente se nota. Hay personas que no lo expresan, aún así no lo hacen notar, pero en el fondo tienen esta timidez que también se manifiesta como inseguridad o más que nada indecisión, que es un término asociado a la inseguridad, que es la indecisión. Sí, pero no, a lo mejor, quién sabe, voy, no voy, hago, no hago. Este tipo de ambivalencia o esta dicotomía a la hora de tomar decisiones, pues se complica cuando hay esta condición, pues de timidez o de inseguridad o de indecisión. Muy bien, vamos a continuar. Aquí tenemos ahora las causas de la inseguridad. ¿Qué es lo que lo causa? Bueno, pues son experiencias traumáticas en la infancia, también críticas constantes del entorno familiar, comparación excesiva con otros, falta de reconocimiento y apoyo emocional. Bueno, yo iría un poquito más a que la mayoría de estas cosas, aunque aquí nombran cuatro, casi todas tienen que ver con el asunto de la infancia, porque en la infancia es donde nosotros estuvimos muy expuestos a las críticas familiares, papá y mamá, hermanos, vecinos, parientes que llegaban de visita. Bueno, ese entorno que fue inevitable porque no teníamos la condición de poder fugarnos cuando quisiéramos. Eventualmente por ahí algún niño se fuga a la recámara o en sus jueguitos ahora en lo moderno, pero bueno, están expuestos y bueno, la exposición pues es una influencia que nos modifica y bueno, pues a veces los padres, no todos, pero algunos padres están en este asunto de comparar a sus hijos con otros y también afecta. Y también pues la falta de reconocimiento, que también es un asunto muy de padres e hijos. Acuérdense que el asunto de identidad es uno de los códigos de la autoestima y de la seguridad personal. Así que cuando papá y mamá no solo no tuvieron un reconocimiento, sino que además tuvieron una crítica o faltó el apoyo, el acompañamiento emocional en momentos pues que todos atravesamos de niños, de adolescentes, pues imagínense esta carencia que se ve reflejada en una vida adulta, pues como este síndrome o síntoma de inseguridad. Pues ahí, mire, hay algunas razones, pero hay más. Vamos a profundizar en el tema. Continuamos aquí con la siguiente lámina que tenemos y aquí ya vamos a ver de un poquito más detalle qué es la inseguridad personal y por eso tenemos este título que dice cómo afecta la percepción de uno mismo, que básicamente inicia con uno mismo, independientemente de que las personas lo noten o no. Yo soy la primera persona que tengo que tener pues esta percepción o esta visión de mí mismo. Y dice que la inseguridad personal distorsiona la percepción de uno mismo al crear una visión negativa y poco valiosa, miren nomás, generando un ciclo de dudas sobre las propias capacidades, esto es muy importante, miedo al fracaso, que ya lo mencionamos,
y dependencia de la aprobación externa que también se mencionó, lo que experimenta ansiedad y baja autoestima, ocultando el verdadero yo detrás de temores y conductas compensatorias. Bueno, aunque aquí es una definición que profundiza un poquito más, pero aún sigue siendo un poquito precaria en el sentido de que usted lo pudiera comprender de mejor manera, se lo voy a extender. Y bueno, aquí el asunto de que la duda sobre uno mismo, como sucede que nuestro sentido de validación primario es lo que yo pienso de mí mismo, cuando soy niño depende mucho de lo que los demás dicen o piensan, pero en la edad adulta se invierten los papeles y entonces mi sentido de valor tiene que ver con lo que yo creo o pienso o veo de mí mismo. Así que una persona que ya tiene inseguridad, pues tiene una percepción negativa y esto va sumándose a un concepto negativo de mí mismo. Y bueno, a partir de esa situación, pues yo ya me siento como con miedo al fracaso, ya me da miedo tomar decisiones, que es una característica que se desarrolla por ahí en la segunda etapa de la vida, que es el manejo de mi soledad, manejo de mi libertad y manejo de mi independencia. Ahí en esa etapa, entre los 16 y 23, 25 años, es donde si yo no tuve una seguridad o no la he desarrollado, ya la traigo de origen, pues entonces voy a tener este problema del miedo al fracaso, una ansiedad porque la situación de las cosas circunstanciales externas me afectan, el qué dirán, si las circunstancias van bien o mal, y cualquier cosa que se sale de un esquema presumiblemente natural, pues ya me genera un estrés, me genera un temor, y entonces estas personas que tienen este problema de autoestima, pues ya tienen conductas compensatorias. A veces algunas de estas conductas compensatorias son trastornos de ansiedad conversiva, personas que se comen las uñas, que se rascan mucho y se hacen cicatrices, o personas inclusive que llegan a otro tipo de conductas para manejar estas sentido de inseguridad. Hay personas que se ocultan, tienen este trastorno antisocial, no salen a la calle, no van a las reuniones, lo menos que puedan ser vistas. Todo esto porque en el fondo pues tienen esta inseguridad que se traduce como una vergüenza social, y todo inicia conmigo mismo, ¿no? Así que ahorita vamos a ver un poquito más cómo me valido y me valoro en esta autopercepción, que es un rasgo de la autoestima. Continuamos. Vamos a ver aquí. Ahora tenemos algunas manifestaciones de la inseguridad. Eh, pues bueno, son las dudas constantes en la toma de decisiones, lo que le decía, pues iré, no iré, lo compro, no lo compro, voy, no voy, le hablo, no le hablo. Creo que todos hemos pasado por ahí, pero una persona con inseguridad ya es como algo constante. Casi generalmente le preguntas algo y no sabe qué responder, aun si se le está pidiendo una opinión o que se haga aparte de una decisión. Por ejemplo, alguien van a ir a un lugar y dice, no, pues lo que todos decidan o como sea está bien, o cualquier cosa está bien. Esto habla de un problema de inseguridad. Eh, Luego la necesidad excesiva de aprobación. Oye, ¿cómo me veo? ¿Cómo me salió la clase? ¿Dije algo malo? ¿Me vi mal? ¿Salí bien en la foto? Por ejemplo, evitar situaciones nuevas o retadoras. No me quiero comprometer. A veces esto lo vemos en las participaciones públicas. Nosotros que estamos mucho tiempo, pasamos mucho tiempo por llamarle de alguna forma el escenario, en la exposición, pues decimos, ¿alguien quiere opinar? Y generalmente todo el mundo se queda callado. Nadie quiere opinar, nadie quiere expresar su opinión, y a veces es porque en el fondo tengo temor a ser expuesto o a ser criticado o al que dirán, y mejor me reservo la opinión, aunque en el fondo quiera opinar. Y nosotros vemos que a veces en una clase, conferencia, exposición, al final nos buscan ya fuera del entorno público y dicen, oiga, tengo esta duda, oiga, le quería preguntar esto. Y a veces yo les digo, oye, ¿por qué no preguntó cuando hubo el momento de la participación? Dicen, no, pues es que me daba pena o no quería quedar mal o no quería que se dieran cuenta. Todo esto es parte de una manifestación de inseguridad. Hay diferentes latitudes. Hay personas que en determinado momento son inseguras o en un momento difícil de su vida, una temporada donde hay muchas pruebas, pues tienen más este rasgo. Y hay personas que ya de origen y de toda la vida sí lidian con este asunto de la inseguridad. Y está el temor al juicio y al rechazo, que es lo que hemos hablado muchas veces en otras clases, y entonces tengo esta idea de que me juzgan, me califican y me reprueban. Por lo tanto, pues no me expongo y evito, es un sentido o un sentimiento de evitación. Y bueno, todo, si se da cuenta, todo viene a dar a lo mismo, que es este asunto de la inseguridad. Muy bien, vamos a continuar.
A ver qué tenemos aquí como una profundidad más, profundizar en el tema o extenderlo. Aquí está la importancia de comprender el origen del problema, muy importante. La inseguridad viene de experiencias negativas pasadas. Esto es muy importante. Rechazos, fracasos, una baja autoestima, una crianza con exigencia excesiva o crítica, padres o figuras críticas, que ya lo mencionamos, compararnos con ideales irreales. Esto está sucediendo mucho ahora en las redes sociales. Tenemos que tener mucho cuidado porque inconscientemente, sin quererlo, sin pensarlo y sin desearlo, cuando menos me doy cuenta, me estoy comparando y estoy viendo imágenes. Déjeme poner un tópico, no sé, el éxito asociado a la economía. Entonces, de repente creemos que las personas que tienen más facilidades económicas o financieras, pues son exitosas. Decimos, bueno, ¿y cómo llegaste a esa conclusión? Pudiera ser que hay unas personas que tienen mucho dinero, pero no necesariamente son exitosas, solamente tienen dinero. Pero a veces hay personas que dicen, es que yo me siento fracasado porque nada más tengo para medio vivir. Digo, pero ¿quién te dijo que las personas exitosas son las que tienen dinero en abundancia? O sea, este tipo de comparaciones, más si nos vamos al asunto de la belleza, de repente hoy en día es como el cuerpo perfecto y le digo, oye, ¿cómo sería el cuerpo perfecto? Explícame, ¿cuáles son las medidas, las dimensiones? La tonalidad del cuerpo, o sea, cómo es un cuerpo perfecto, ¿no? Y entonces, a veces, todavía los que están en la etapa de la comparación, que son los jóvenes, se comparan a ver quién es más bonito, quién tiene mejor perfil, y por eso usted ve que en las redes sociales, inconscientemente, a veces estamos en una competencia, quizás con nosotros mismos, de no vernos tan mal, de no expresar nada mal, de no decir nada que nos exponga, porque en el fondo podemos tener un problema de inseguridad. Y así, mire, la falta de confianza en nuestras propias capacidades, lo lograré, no lo lograré, y si la riego, y si no lo logro, y si no soy competente, y si no lo puedo hacer. Estos miedos internos, y bueno, pues ahí está incluido el miedo al fracaso nuevamente y el rechazo al juicio. Así que, pues ahí está, mire, cómo el origen del problema es interno, no es externo, pero pues sí se manifiesta a veces y se nota cuando una persona pues tiene este asunto de inseguridad. Vamos a continuar. Aquí tenemos ahora las consecuencias personales son muchas, pero aquí hay algunas de ellas, o más o menos, pues, resumidas en algunos puntos. Y, por ejemplo, le afecta el rendimiento académico y laboral. Pues sí, efectivamente, siempre que hay una persona con un problema de inseguridad, como siempre está en este asunto del temor, en esta esfera de la ansiedad, de la preocupación, del estrés, pues su capacidad de concentración y de enfoque pues se reduce tanto si tiene que estar estudiando algo o tiene que poner atención en el trabajo, ¿no? Por eso en algunas empresas tienen lo que se llama terapia de intervención breve y tienen a veces, eventualmente algunas empresas contratan un psicólogo que está a la disposición por si en algún momento algún empleado se siente mal, bueno, pues lo mandan a esta sesión terapéutica y pues le hacen que de alguna manera procese estas emociones atoradas. Así, hasta este asunto, fíjese cómo sí afecta. También reduce la capacidad de socializar y bueno, lo mismo que decíamos hace rato, una persona insegura, pues como no se quiere exponer, no se quiere sentir expuesto, pues no asiste a reuniones, generalmente no establece redes o vínculos con otros grupos sociales y se la pasa la mayor parte del tiempo solo, creyendo que esta soledad o esta condición de solitario podría evitarle pues tener que esta penosa o este temor a ser juzgado. Pero bueno, coincidencialmente es lo opuesto, cuando una persona se aísla, con el paso del tiempo se hace todavía más vulnerable porque el principio de asociación humana o de socialización es esta necesidad de poder relacionarme con diferentes tipos de personas, diferentes temperamentos, pensamientos, ideales, y eso, aunque pudiera no estar de acuerdo, o me genera en el momento como un rapport, lo que hace es que me da fortaleza para poder afrontar muchos asuntos en la vida. Así que mire, cómo ve aquí esta situación. Y bueno, pues también genera estrés y desgaste emocional. Eso pues va incluido en el paquete, como decimos. Por demás está decirlo, y limita el crecimiento personal. Bueno, esta limitación del crecimiento personal es que una persona insegura pudiera estar saboteándose a sí mismo y dejar de desarrollar capacidades que sí tiene y que quizás sepa que tiene, pero este miedo o esta vergüenza le impide desarrollarlos. Y yo le añadiría uno más que no está aquí, pero también afecta en el ámbito familiar.
padres o esposos o hijos con un trastorno de inseguridad generan ciertas problemáticas o crisis intrafamiliares, porque me siento ofendido, porque me siento dañado, porque me siento ignorado, porque me siento excluido, porque... Y todos esos son miedos mentales que procesamos y a veces, por ejemplo, hay esposos que se ponen celosos de la esposa que acaba de tener un bebé porque dicen es que le presta más atención al niño que a mí. Y le digo, bueno, pues es que él va naciendo y tú ya tienes 30 años que naciste, pero a veces se da o a veces entre hermanos es que hay preferencias con mi hermano, lo atienden o lo cuidan más que a mí. O en fin, este asunto se da dentro de la dinámica familiar y también es una consecuencia de la inseguridad. También a nivel general, las personas inseguras creen que todo el mundo está hablando de ellos, que todo el mundo me está criticando, que todo el mundo me quiere fraudear o me quiere engañar y viven con el don de la sospecha, desconfiando de todo y de todos, hasta de sí mismos, y pues su mundo se hace pequeño, lo que llamamos un mundo obtuso, que se le hace pequeño su mundo y entonces su espacio, su esquema de relacional se hace pequeñito porque tienen temor a ir más allá de lo poco conocido y es cuando muchos acuñan este término de más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? Qué cosas. Muy bien, vamos a continuar. Aquí tenemos ahora pues consecuencias laborales ya un poquito más definidas, que es la baja productividad. Como le decía, es notable, a veces nuestros jefes inmediatos o nuestros compañeros al lado son los que se dan cuenta de ello. El autosabotaje es que perdemos oportunidades, lo que decíamos, meto una solicitud de trabajo y luego en ese desempeño que me están requiriendo para contratarme, pues es algo que no he hecho nunca o que no lo sé hacer muy bien y digo, ¿sabes qué? Mejor no, porque si la riego pues qué va a pasar conmigo y pues me autosaboteo, ¿no? Falta de iniciativa también se manifiesta así. Como vivo deprimido, vivo focalizado en el miedo, pues mi iniciativa se bloquea. Quizás tenga muchos talentos, dones, cualidades, habilidades, pero este temor las inhibe. Y por último, la mala calidad laboral, es decir, que no mi desempeño de funciones naturales o normales derivadas de mi puesto o de lo que yo debo de hacer, pues no, de mis funciones no salen bien, pues porque tengo inseguridad. Vamos adelante. Un poquito ahora vamos a ver los tipos de inseguridad. Hay una inseguridad emocional, una inseguridad social, una inseguridad corporal y una inseguridad profesional. Bueno, ya lo mencionamos entre líneas, pero pues aquí se menciona nuevamente, la inseguridad emocional es interna, la inseguridad social es relacional, la inseguridad corporal pues tiene que ver con mi imagen, con mi autopercepción. Todos estos son códigos de la autoestima, mi autoconciencia, mi autovalor, mi autopercepción y la seguridad profesional, que es mi sentido de vida, que también una persona con sana autoestima sabe quién es, qué quiere y cómo lograrlo. Vamos adelante. ¿Cómo identificar la inseguridad? Pues tenemos que autoobservarnos. Acuérdense que la autoobservación es un código de honor para la conducta humana y pues tenemos que observar nuestros patrones de pensamiento. Decíamos hace unos días que hay una técnica, pues siempre ha existido, pero ahora más nueva, y la técnica de los 5 minutos de la hora. Dices, después de cada hora, detente y piensa, a ver, en esta hora que estuve pensando, a ver, estos últimos minutos que estuve pensando. Hay otra teoría que se llama de la fracción del segundo que se llama el despertar de conciencia. Decimos, a ver, ¿qué estoy pensando? A ver, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué me estoy diciendo esto? A ver, ¿de dónde salió esto? Es un autoanálisis constante. Y bueno, pues aquí se manifiesta como observar qué es lo que hago en determinadas circunstancias repetidas, cómo me comporto. Por ejemplo, las personas que son vergonzosas, déjeme poner un ejemplo muy básico. Le dicen, oye, qué bien te ves, mira qué hermosa camisa, y se ponen colorados, colorados y no saben qué contestar. Una persona segura de sí me dice, ah, muchas gracias, a la orden, pues oiga, qué bonito, qué bien se ve. Bueno, pues qué gracias por el gesto y pues efectivamente me arreglé para verme bien. No es de que, ay, no, pues hay otros mejores o pues no, no estoy tan bien y, ay, ¿por qué me dice eso? Yo no, pues no soy tan bueno como usted piensa. Ese asunto de rechazar o de no recibir las congratulaciones o las felicitaciones o las calificaciones positivas, ¿no? Y pues para identificar la inseguridad tienes que analizar situaciones que evitas por miedo. Ahí podrías hacer una lista. Lo que digo, a veces no voy a una fiesta por miedo a la vergüenza o no participo en una exposición, en un círculo de participación por miedo.
quizás pierda muchas cosas por miedo. Hay muchas gentes que por miedo han perdido inclusive oportunidades relacionales con una pareja, con un trabajo, en fin. Y también tenemos que identificar nuestras emociones dominantes, si es frustración, ira, coraje, temor, desesperación, ansiedad. Pueden ser miles, pero identificarlas es un buen momento, es una buena ruta. Y por último, reconocer la voz interna de la crítica, que de todas sería la más maravillosa. Me doy cuenta que sí soy muy exigente, sí me autocritico, es que no puedo, es que soy un tonto, es que pude haber hecho mejor, es que hay gente mejor que yo, es que siempre cometo errores, es que nunca voy a cambiar. Este tipo de críticas, pues que van en detrimento de nuestra autoestima. Muy bien, vamos a continuar aquí. ¿Cómo superar la inseguridad? Bueno, pues aquí hay algunas recomendaciones. Una de ellas es trabaja la autoestima, que ya lo dijimos, mi autoconciencia, mi autovalor, mi autopercepción y mi proyecto de vida. Después, pues acepta los errores como parte del crecimiento. Esto es como un asunto relajado, decir, bueno, pues todos cometemos errores, todos nos equivocamos, todos fallamos. ¿Y qué vas a hacer? Pues tienes que aprender a vivir con ello, pues es parte de tu vida. También practicar la autocompasión, es decir, no ser tan estricto conmigo mismo, decir, bueno, no pasa nada, todo el mundo se equivoca, tienes derecho a equivocarte, ya lo he mencionado en muchos otros temas, este asunto de darme permiso de fallar. Y por último, evitar comparaciones constantes, eso es terrible, terrible. Y vuelvo a repetir, las redes sociales podrían ser una trampa si no las sé manejar, donde termino comparándome silenciosamente con otras culturas, personalidades, personas, pensamientos, ideologías, carácter físico, y dices, bueno, pues es que nadie te dijo, pero inconscientemente empiezas a compararte y terminas, hay gente que se mete en las redes sociales y termina deprimido, porque además, perdón, en las redes sociales, pues siempre se promueve el éxito, los viajes, todo el mundo sube a las redes sociales sus mejores momentos, sus mejores fotos, sin ignorando los demás, que en realidad pues solamente es esos, son momentos, pero no es tan real, que la gente todo el tiempo está feliz, que siempre le va bien y que se siente maravillosamente bien. Pero bueno, en la medida de la madurez tenemos cuidado con evitar comparaciones. Pues bien, vamos aterrizando, ya queda pocas láminas. Vamos una más y luego la conclusión. Estrategias de autoconfianza. Pues repite afirmaciones positivas: sí soy, sí puedo, me siento digno, soy capaz, soy competente, soy una persona madura, estoy aprendiendo, voy mejorando, tengo derecho de fallar. Luego, exposición gradual a situaciones temidas. Esto es muy importante. De hecho, es una dinámica que hacemos en sesiones terapéuticas. Hace unos años llevaron a un jovencito que tenía miedo a la oscuridad. Entonces, en este consultorio yo tenía pues como una como bodeguita pequeña. Y entonces le dije, mientras platico con tu mamá y te vas a quedar, y te voy a dar una tarea que estés pensando. Y entonces le dejé una tarea, y mientras él estaba ahí sentado en esta bodeguita con la puerta cerrada a oscuras, cuando salió, bueno, no estaba a oscuras completamente, tenía una lamparita, y resulta que la tarea que la hice me la hizo muy bien, y le dije, oye, ¿no te diste cuenta que pasaron muchos minutos a oscuras y como estabas concentrado en otra cosa, no te diste cuenta? Y me dijo, sí es cierto, yo no podía estar en un cuarto encerrado solo, casi a oscuras, pero como yo lo enfoqué en otra cosa, a este jovencito, pues lo expusimos a esta soledad y obscuridad tan temida, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo de muchos que puede haber. Por ejemplo, aquí está la conciencia plena, que es el mindfulness, que es la meditación, ya lo mencionamos, y el registro de avances y mejoras, que siempre es mejor con otra persona. En terapia, lo que hacemos los terapeutas, dejamos tareas y luego preguntamos cómo vas, cómo te sentiste, qué resultados nuevos obtuviste, qué has pensado, cómo te fue en esta situación. Cuando en terapia nos refieren que van a tener alguna exposición, algún evento, le digo, bueno, registra esto, y cuando salgas de este evento que vas a ir, pues me platicas cómo te fue, y tú registras cómo te sentiste en esta ocasión, aunque sea un evento similar, ¿no? Puede ser una conferencia, una convivencia, un curso, no sé. Muy bien, pues mira, aquí hay algunas estrategias, debe haber más, pero ya como son traje a la medida, cada persona, pues en terapia le diseñamos una estrategia que pudiera ser la más adecuada para superar su problema de inseguridad emocional, social, físico o de otro tipo. Continuamos. Aquí hay prácticas diarias de la autoconfianza, pues ya dijimos afirmaciones positivas: cuida tu salud física,
pues independientemente de que la apariencia sea lo importante, que te sientas bien en tu, que no estés generalmente enfermo o padeciendo alguna situación que te atañe tu diario vivir, pues es bueno salir de la zona de confort con pequeños retos, entender que la vida se compone de retos y logros y las nuevas cosas siempre dan temor, es el temor a lo desconocido, pero no por ello significa que nos quedemos estancados, sino que siempre podemos saltar esta pequeña frontera. Y por último, pues ser capaz de reconocer mis logros. Por eso en los cursos, talleres damos un certificado o un diploma donde decimos, o un reconocimiento, reconocemos que la persona, ¿verdad? Un reconocimiento de que estuviste, lo lograste, participaste, permaneciste. Y esos reconocimientos, si los hacemos autónomos, que nosotros mismos nos reconocemos qué bien me salió esta tarea, qué bien expuse, qué bien lo hice, cualquier actividad que me pongan o responsabilidad, pues esto va a incrementar mi sentido de seguridad personal. Muy bien, vamos adelante. Ahora sí estamos concluyendo y bueno, pues aquí lo que podemos decir de la inseguridad es que la inseguridad personal es superable, requiere autoconocimiento y práctica, que es todo lo que hemos venido diciendo en esta clase. Sin embargo, con el apoyo adecuado facilita el proceso. Aquí usted puede acudir a alguien de confianza, un buen amigo, un buena amiga, y decir, oye, pues mira, me he sentido así, o tú cómo ves. Y generalmente las personas que nos conocen, que son de confianza, sí van a decirnos, oye, pues veo que eres inseguro, veo que a veces eres indeciso, veo que eres muy vergonzoso, veo que tienes muchas ideas que no son. Y esa persona puede ser un apoyo adecuado si es que no vas a terapia, y en terapia pues somos un poquito más precisos. Hacemos algunos cuestionarios, hacemos algunos test y ya los test también nos arrojan pues cómo está tu condición, y esto de condición no significa valor de dignidad más o menos, solamente es una condición, o sea, estás pasando por algo. Y como repito, a veces somos inseguros por una eventualidad, por una circunstancia que estamos enfrentando, no porque de origen tenemos este problema. Y hay personas que han batallado por años con la inseguridad, tienen más de 40 años, edad media por encima, y aún siguen siendo inseguros. Así que, pues mire, es todo esto una industria. Ojalá que tú puedas advertir algo de lo que tú tienes, y con esta pequeña enseñanza que te dimos, pues tienes ya más herramientas. Si no lo sabías, hoy lo sabes. Y también puedes transmitir esta información a alguien que tú conozcas, que le va a ser de gran ayuda. Así que, pues hasta aquí sería el tema, hasta aquí la exposición. Ya no tenemos nada más. Y una vez agotado el tema, pues queremos agradecerle como siempre que sea una persona fiel a estas transmisiones. Y finalmente todo lo que hacemos lo hacemos para que usted se sienta mejor cada día, entendiendo que usted es una persona válida, valiosa, y todo nuestro esfuerzo va encaminado a que usted sea esa persona que reciba esta pequeña información. Así que hasta aquí la clase, hasta aquí la enseñanza, y pues que la pase muy bien y hasta la siguiente transmisión.